Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia impactante que cambia vidas. Hoy te traigo un relato que mezcla miedo, amor y el mundo oscuro de la mafia mexicana en Guadalajara. Una historia que te hará cuestionar hasta dónde llegarías por proteger a alguien que amas. Todo comenzó una noche lluviosa en Guadalajara. El sonido de la lluvia golpeando los techos de lámina se mezclaba con los claxonazos y el murmullo de la ciudad que nunca duerme. Andrés, un joven de apenas 23 años, caminaba a toda prisa por las calles estrechas del barrio de Analco, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Su mente era un torbellino de miedo y desesperación. Su novia, Valeria, había recibido amenazas que ponían su vida en peligro. No puedo esperar más, murmuró Andrés entre dientes mientras apretaba el paso. Necesito hablar con él, necesito ayuda. El él al que se refería no era cualquier persona. Se trataba del jefe de la mafia más temido de Guadalajara, don Ernesto el Tigre Salcedo. Su reputación era legendaria. Decían que tenía ojos que podían leer el alma de cualquier persona y que su palabra era ley incluso entre los más duros de los barrios. Nadie se atrevía a desafiarlo, salvo Andrés, que estaba dispuesto a todo por salvar a Valeria. Andrés llegó a un callejón oscuro donde le habían dicho que podía encontrar a uno de los hombres de confianza de don Ernesto. El frío de la noche le calaba los huesos y la sensación de peligro lo hacía dudar con cada paso. Pero la desesperación lo empujaba hacia adelante. Sabía que Valeria no tenía mucho tiempo. ¿Tú eres Andrés? Una voz grave lo sobresaltó. Del otro lado del callejón emergió un hombre corpulento, vestido completamente de negro, con una mirada que no dejaba lugar a dudas sobre quién mandaba allí. Sí, necesito hablar con don Ernesto. Andrés trató de sonar firme, aunque su voz temblaba. El hombre lo estudió unos segundos, como evaluando si decía la verdad, y luego asintió. Sígueme. Pero te advierto, nadie entra a su oficina sin razón, y mucho menos alguien joven como tú. Andrés lo siguió por calles estrechas y pasillos llenos de sombras hasta llegar a un viejo edificio con paredes de ladrillo rojo. La puerta se abrió y un olor a tabaco y whisky inundó el lugar. Allí, en un despacho iluminado apenas por una lámpara de escritorio, estaba don Ernesto. Sus ojos, penetrantes y fríos, se clavaron en Andrés desde el primer segundo. Dime, su voz era profunda y pausada, ¿qué te trae aquí a estas horas, con la lluvia y el riesgo encima? Andrés tragó saliva y comenzó a relatar la situación, cada palabra cargada de miedo y desesperación. Habló de las amenazas, de los hombres que habían seguido a Valeria, y de cómo sentía que el tiempo se agotaba. Don Ernesto lo escuchaba en silencio, sin interrumpir, evaluando cada gesto, cada emoción. Cuando Andrés terminó, un silencio pesado llenó la habitación. El jefe de la mafia se recostó en su silla, frotándose las manos lentamente, y luego habló. Si lo que dices es cierto, tu novia está en peligro más grande del que imaginas. Pero también veo que no has venido solo a quejarte, has venido a buscar soluciones. Don Ernesto se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Andrés. Eso me gusta. Andrés sintió un pequeño alivio, pero sabía que apenas estaba comenzando. Don Ernesto no ofrecía ayuda gratis, y menos a alguien joven e inexperto. Su mirada era un juicio y una promesa al mismo tiempo. Podía ayudarte, pero el precio podría ser alto. Necesito que me digas la verdad completa, continuó don Ernesto. ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar? Andrés respiró hondo, reuniendo todo el valor que le quedaba. Todo, por Valeria. Una leve sonrisa apareció en el rostro de don Ernesto, una mezcla de aprobación y advertencia. Muy bien, entonces escucha con atención. Todo tiene un costo. Y en el mundo en el que estás a punto de entrar, el precio no siempre es dinero. A veces, es mucho más. Así comenzó el plan para salvar a Valeria, un plan que llevaría a Andrés por los rincones más oscuros de Guadalajara, enfrentando traiciones, decisiones imposibles y la crudeza de la mafia mexicana. Cada paso que daba lo acercaba a la verdad y al mismo tiempo lo alejaba de la vida que conocía. Mientras caminaba hacia su destino, Andrés recordó todas las veces que había sentido miedo, todas las veces que había dudado de sí mismo. Esta vez, sin embargo, la desesperación y el amor lo impulsaban más allá del miedo. Sabía que no podía fallar. Cada decisión contaba. Cada segundo podía ser el último. Y así, con la lluvia golpeando su rostro y los faroles de la ciudad reflejando sombras en las paredes, Andrés dio el primer paso hacia un mundo que jamás imaginó existir, un mundo donde el peligro y la lealtad se entrelazaban, y donde solo los valientes podían sobrevivir. Andrés salió del despacho de don Ernesto con una mezcla de alivio y miedo. El plan estaba trazado, pero cada palabra que había escuchado retumbaba en su cabeza como un tambor de guerra. Todo tiene un costo, y a veces es más que dinero.
Sabía que estaba a punto de entrar a un mundo donde la traición podía aparecer detrás de cualquier esquina, donde la lealtad se medía con sangre y donde el amor podía convertirse en la motivación más peligrosa. Mientras caminaba por las calles mojadas de Guadalajara, Andrés recordaba la primera vez que conoció a Valeria. Fue en un mercado callejero, entre puestos de frutas y artesanías. Ella, con su sonrisa tímida y su mirada brillante, le había mostrado una ternura que hacía que el mundo gris y caótico pareciera un poco más llevadero. Esa misma sonrisa era ahora la que lo impulsaba a arriesgarlo todo. No puedo fallarle, murmuró para sí mismo, apretando los puños mientras el frío de la noche le calaba hasta los huesos. No esta vez. El primer paso del plan era encontrar al informante que había revelado la ubicación de Valeria a los enemigos de la mafia. Andrés tenía que entrar en lugares que jamás había imaginado, bares clandestinos, talleres abandonados y calles donde la luz apenas llegaba. Cada paso era un riesgo, cada sombra podía esconder a un traidor. Pero la desesperación lo hacía avanzar. Llegó a un bar clandestino llamado El Aguijón, un lugar donde los murmullos se mezclaban con el olor a alcohol barato y humo de cigarro. Allí, entre miradas desconfiadas, Andrés buscó a un hombre conocido como El Rata, un informante que trabajaba para don Ernesto. Lo encontró en una mesa apartada, con una cerveza en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tú eres Andrés, ¿verdad?», dijo El Rata sin levantarse de su silla. «Don Ernesto me habló de ti. Vaya que vienes decidido. Necesito información sobre Valeria». Andrés intentó mantener la calma, aunque el corazón le golpeaba el pecho como un tambor. El Rata lo observó, evaluando cada gesto. Finalmente, suspiró y habló. «Te diré lo que sé, pero tienes que prometerme algo. Una vez que esto termine, no te acerques a mí de nuevo. Este mundo no perdona errores». Andrés asintió sin vacilar. «Lo prometo». El Rata contó todo, la ruta que habían seguido los que amenazaban a Valeria, los nombres de los cómplices, y la manera en que planeaban secuestrarla si algo salía mal. Cada detalle era un golpe de realidad para Andrés. La mafia no era solo un peligro lejano, era un monstruo que devoraba todo a su paso, y su vida estaba ahora profundamente entrelazada con ella. Al salir del bar, Andrés sintió que cada sombra lo seguía, que cada callejón podía ser una trampa. Sabía que no podía volver atrás. Con cada paso que daba, la adrenalina lo mantenía alerta, y su amor por Valeria era el motor que lo hacía ignorar el miedo. Al llegar a un puente sobre el río que cruzaba la ciudad, Andrés hizo una pausa. Miró el agua oscura correr debajo de sus pies y recordó todas las veces que había sentido miedo en su vida. Pero esta vez, la sensación era diferente. El miedo estaba mezclado con determinación, con un propósito más grande que él mismo. «No puedo dejar que le pase nada», susurró, recordando la sonrisa de Valeria, su risa ligera y el modo en que lo hacía sentir vivo. «Haré lo que sea necesario». Mientras tanto, Valeria estaba en su apartamento, ajena a los movimientos precisos que Andrés estaba haciendo para salvarla. Sentía que algo oscuro se acercaba, una presencia que la hacía temblar cada vez que escuchaba un ruido en la calle. Sin embargo, su fe en Andrés le daba una chispa de esperanza. Sabía que él no la dejaría sola, aunque nunca imaginó el costo que él estaba a punto de pagar. Al mismo tiempo, don Ernesto supervisaba todo desde su despacho. Su mente era un tablero de ajedrez, y cada pieza se movía con precisión calculada. Sabía que Andrés no era un hombre de la mafia, pero veía en él una determinación que merecía respeto. Al final, ese tipo de coraje podía ser más valioso que cualquier experiencia en las calles. «Este chico tiene corazón, y eso puede salvarla», murmuró don Ernesto para sí mismo, mientras sus dedos tamborileaban sobre la madera del escritorio. Pero el corazón no siempre basta en un mundo donde la traición se paga con sangre. Andrés continuó su búsqueda, moviéndose de escondite en escondite, siguiendo pistas, evitando hombres que podrían matarlo con una sola mirada. Cada encuentro era un recordatorio de que no estaba solo, pero tampoco protegido. La línea entre la vida y la muerte se volvía cada vez más delgada, y cada decisión podía cambiarlo todo. Finalmente, tras horas de tensión y riesgo, Andrés logró acercarse al lugar donde Valeria estaba siendo vigilada por los cómplices que planeaban secuestrarla. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina recorría su cuerpo y cada músculo estaba en alerta máxima. Sabía que este era el momento de actuar, que cada segundo contaba. «No te voy a perder, Valeria», susurró mientras se preparaba para enfrentar lo que venía, con la certeza de que, pase lo que pase, su amor y su determinación serían la fuerza que lo mantendría en pie. No esta vez. La noche de Guadalajara se convirtió en un escenario de tensión extrema, donde la lluvia, las sombras y los faroles encendidos creaban un ambiente casi irreal, como si cada instante estuviera suspendido en el tiempo. Andrés estaba a punto de poner a prueba todo lo que había aprendido, toda su valentía, y sobre todo,
su amor por Valeria. Y así, la historia apenas comenzaba. Una historia de amor, miedo y coraje en el corazón de la mafia mexicana. Don Ernesto observaba desde las sombras, listo para intervenir si era necesario, mientras Andrés avanzaba hacia un destino incierto, donde solo los valientes sobreviven y donde cada decisión puede cambiarlo todo para siempre. Andrés se movía por las calles mojadas de Guadalajara como un espectro, consciente de que cada sombra podía esconder un peligro mortal. La lluvia empapaba su ropa y el viento le azotaba la cara, pero nada de eso importaba, su mente estaba enfocada únicamente en Valeria. Cada paso que daba era un recordatorio de por qué había decidido arriesgarlo todo. La vida de su amada dependía de su valentía y astucia. Mientras tanto, los cómplices que vigilaban a Valeria comenzaron a notar la presencia de alguien observando desde las sombras. Una figura alta y decidida, con movimientos calculados, avanzaba sigilosamente, evitando luces y rincones expuestos. Andrés sabía que la ventaja estaba en la sorpresa. Si lo descubrían antes de tiempo, Valeria podría correr un peligro aún mayor. En el departamento de Valeria, ella sentía un extraño presentimiento. Cada crujido en el piso, cada golpe de la lluvia contra la ventana, la hacía temblar. Había algo en el aire que le decía que Andrés estaba cerca, aunque no sabía cómo ni cuándo. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza en una sensación casi insoportable. Andrés encontró una ventana trasera del edificio y la observó por unos segundos. Podía ver a Valeria sentada junto a la mesa, sus manos temblando mientras sostenía un vaso de agua. Sus ojos se iluminaron al verlo, y un fugaz pero profundo alivio cruzó su rostro. Fue el impulso que necesitaba para entrar y enfrentar lo que viniera. Tranquila, Valeria, susurró Andrés, usando una combinación de señales y movimientos silenciosos para acercarse sin alertar a los vigilantes. Estoy aquí. No vas a estar sola. Al notar que alguien merodeaba, los cómplices salieron de sus escondites y un enfrentamiento silencioso comenzó. Andrés, sin experiencia en combate, tuvo que improvisar, usó su entorno, esquivó golpes y distrajo a los hombres mientras avanzaba hacia Valeria. Cada movimiento estaba cargado de tensión y adrenalina. La vida de la mujer que amaba estaba literalmente en juego. Valeria, al ver a Andrés enfrentarse a los hombres, comprendió el peligro y, a la vez, el amor que él sentía por ella. Esa escena le hizo recordar todos los momentos que habían compartido, las risas, las pequeñas peleas, los abrazos y los secretos compartidos. Todo eso ahora estaba en juego, y ella sabía que Andrés lo arriesgaba todo por ella. En medio de la lucha, un disparo resonó en la distancia. El sonido heló la sangre de Andrés, pero no podía detenerse. Tenía que llegar hasta Valeria, protegerla y llevarla a un lugar seguro. La lluvia, el frío y la tensión se combinaban en un cóctel que ponía a prueba su resistencia física y mental. Cada segundo contaba, cada decisión podía salvar o condenar vidas. Finalmente, tras un enfrentamiento que pareció eterno, Andrés logró abrirse paso hasta Valeria. La tomó entre sus brazos y sintió como el alivio y el miedo se mezclaban en un instante intenso. Nunca te dejaré, dijo mientras la abrazaba con fuerza, asegurándose de que ningún daño la alcanzara. Nunca. Valeria, con lágrimas mezcladas con la lluvia, respondió, lo sabía, sabía que vendrías por mí. Pero el peligro no había terminado. Los cómplices restantes habían huido por las calles oscuras, y el riesgo seguía presente. Andrés sabía que tenían que moverse rápido. Tomó la mano de Valeria y la llevó por callejones, esquivando patrullas y sombras, mientras la ciudad de Guadalajara seguía respirando bajo la lluvia. Cada paso era calculado, cada respiración era un recordatorio de que la muerte podía estar a la vuelta de la esquina. Mientras huían, Andrés recordó las palabras de don Ernesto, todo tiene un costo, y a veces es más que dinero. Comprendió que esa frase no solo se aplicaba a la mafia, sino también a la vida misma. Cada decisión tomada, cada riesgo asumido, tenía consecuencias que podrían cambiarlo todo para siempre. En un momento de calma, escondidos detrás de un viejo edificio abandonado, Andrés y Valeria compartieron un instante de humanidad en medio del caos. Sus manos se entrelazaron y sus miradas se encontraron. La lluvia los cubría, pero ellos estaban concentrados únicamente el uno en el otro. Te amo, susurró Valeria, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Y yo a ti, respondió Andrés, con un nudo en la garganta y la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Nada ni nadie nos separará. Pero la realidad pronto los golpeó nuevamente. Don Ernesto, desde su despacho, supervisaba cada movimiento a través de sus contactos. Sabía que Andrés no solo estaba salvando a Valeria, sino que también estaba aprendiendo las reglas del mundo que ahora lo rodeaba. Un mundo donde la valentía, la lealtad y el amor podían ser armas tan poderosas como cualquier pistola o cuchillo.
A medida que avanzaban por las calles de Guadalajara, Andrés y Valeria comenzaron a planear su próximo movimiento. Tenían que mantenerse un paso adelante de los enemigos, y también de la policía que, sin saberlo, estaba involucrada indirectamente en la red de la mafia. Cada decisión estratégica era crucial. Cada paso podía significar vida o muerte. La noche continuaba, oscura y cargada de tensión. Andrés sentía que cada instante estaba grabado en su memoria para siempre. Sabía que estaba en el inicio de un camino peligroso, donde el amor y el coraje serían sus únicos aliados confiables. Cada segundo lo acercaba a entender que en este mundo no hay certezas, solo elecciones que definen destinos. Y así, entre la lluvia, las sombras y la amenaza constante, Andrés comprendió que no solo estaba luchando por salvar a Valeria, sino que también estaba descubriendo su propia fuerza, su capacidad de enfrentar el miedo y de desafiar lo imposible. El joven angustiado se estaba transformando en alguien capaz de sobrevivir en un mundo donde la vida y la muerte se entrelazan, y donde el amor verdadero puede convertirse en el motor más poderoso de todos. Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre Guadalajara, Andrés y Valeria encontraron refugio momentáneo en un edificio abandonado cerca del río. Las paredes húmedas olían a moho y polvo, y los cristales rotos dejaban pasar la luz amarillenta de los faroles de la calle. Era un lugar inseguro, pero suficiente para tomar un respiro y planear su siguiente movimiento. Valeria, aún temblando, se acercó a Andrés y lo abrazó con fuerza. «Gracias por no dejarme sola», dijo entre lágrimas. «Nunca lo haría», respondió él, con la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Ahora tenemos que salir de aquí antes de que nos encuentren». Andrés sabía que los cómplices no se detendrían, y que cada segundo era vital. Decidió confiar en la información que el rata le había dado sobre los escondites seguros. Sus pasos eran medidos, silenciosos, mientras guiaba a Valeria por callejones y pasadizos que solo alguien con conocimiento del barrio podría conocer. La ciudad parecía un laberinto, con cada esquina oscura potencialmente escondiendo un enemigo. En medio de la huida, Andrés recordó el consejo de don Ernesto: confía en quienes muestran lealtad, pero nunca bajes la guardia. Entendió que en este mundo, la confianza era un lujo, y que la traición podía aparecer en cualquier momento. Mientras corrían, una sombra se movió detrás de ellos. Andrés reaccionó inmediatamente, tomando a Valeria y empujándola hacia un muro lateral. Dos hombres aparecieron de la oscuridad, armas en mano. Sin experiencia, Andrés tuvo que improvisar, lanzó objetos a su alrededor, distrayendo a los atacantes y permitiendo que Valeria se escondiera detrás de él. Cada instante era una batalla, cada respiración podía ser la última. «¡Corre!», gritó Andrés, tomando la mano de Valeria y saltando sobre una cerca improvisada. Lograron escapar momentáneamente, refugiándose en un taller abandonado lleno de maquinaria oxidada. Allí, entre el sonido de la lluvia filtrándose por el techo roto, Andrés finalmente pudo respirar un poco. Sabía que no podían quedarse mucho tiempo, pero al menos habían sobrevivido a la primera emboscada. Valeria lo miró con admiración y miedo a la vez. «Nunca pensé que alguien haría tanto por mí», dijo, su voz temblando. «Te amo», respondió Andrés, apretando su mano. «Y esto apenas comienza. No voy a permitir que nada te pase». Mientras planeaban su siguiente movimiento, don Ernesto estaba en su despacho, observando cada acción de Andrés. Su respeto por el joven crecía. No era un hombre de la mafia, pero estaba demostrando coraje, inteligencia y un corazón que podía desafiar incluso a los más entrenados sicarios. «Este chico tiene algo especial», murmuró don Ernesto. Pero aún le falta entender que en este mundo, la fuerza no solo se mide con valentía, sino con estrategia y control. Andrés, mientras tanto, había logrado encontrar un vehículo abandonado que podrían usar para moverse más rápido. La lluvia empapaba sus cuerpos, pero también servía como un escudo temporal, dificultando que los perseguidores los detectaran. Con cada kilómetro recorrido, Andrés sentía que su conexión con Valeria se fortalecía, cada miedo compartido, cada peligro enfrentado, los unía aún más. Llegaron a un barrio más seguro, donde un contacto de don Ernesto los esperaba. Allí recibieron suministros y ropa seca, y Andrés pudo finalmente elaborar un plan más estructurado para proteger a Valeria y contrarrestar a los enemigos que los buscaban. Cada decisión debía ser precisa, cada movimiento calculado. La vida de Valeria y su propia vida dependían de ello. «Gracias por todo», dijo Valeria, abrazándolo de nuevo. «No sé qué haría sin ti». «No pienses en eso ahora», respondió Andrés. «Tenemos que concentrarnos en sobrevivir y en asegurarnos de que nadie nos alcance». Mientras la noche avanzaba, Andrés reflexionaba sobre cómo el amor lo había llevado a este mundo peligroso. Antes de conocer a Valeria, su vida era simple y predecible. Ahora, cada decisión,
Cada paso estaba marcado por el riesgo, pero también por un propósito: proteger a la mujer que amaba y salir vivo de esta pesadilla. Don Ernesto, desde su oficina, siguió observando. Sabía que los desafíos no habían terminado, que los enemigos de Andrés eran implacables y que la ciudad de Guadalajara estaba llena de rincones oscuros donde el peligro acechaba en silencio. Sin embargo, también reconocía que el joven estaba aprendiendo rápido y que su determinación podría ser la clave para superar cualquier obstáculo. «Es valiente, y tiene un corazón puro», murmuró don Ernesto. «Quizá demasiado puro para este mundo. Pero si logra sobrevivir, puede cambiarlo todo». Andrés y Valeria, mientras tanto, comenzaron a moverse hacia un escondite más seguro, siguiendo instrucciones precisas de don Ernesto. Cada paso estaba lleno de tensión, cada sombra podía ser mortal. Sabían que no podían confiar en nadie más que en ellos mismos y en la inteligencia que habían adquirido a través de la experiencia. «No podemos fallar», dijo Andrés, mientras avanzaban por un callejón oscuro. «Cada segundo cuenta, cada movimiento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte». Valeria asintió, comprendiendo que su destino ahora estaba en manos de Andrés y en su propia capacidad de mantenerse fuerte. La lluvia, la oscuridad y el peligro constante habían transformado su relación. Ahora eran un equipo, unidos por el amor, la lucha y la necesidad de sobrevivir. Y así, bajo la lluvia intensa de Guadalajara, la historia de Andrés y Valeria continuaba, un relato de amor, valentía y peligro, donde cada decisión podía cambiarlo todo, y donde la mafia mexicana marcaba el ritmo de sus vidas. El camino era largo, los desafíos mayores y la amenaza constante, pero la fuerza del amor y la determinación de Andrés eran más poderosas que cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. La madrugada en Guadalajara estaba fría y húmeda, y la lluvia seguía cayendo con fuerza sobre los techos y callejones. Andrés y Valeria se habían movido del primer escondite al segundo, un pequeño apartamento alquilado en un edificio antiguo, donde el polvo y el olor a humedad dominaban el ambiente. No era lujoso ni cómodo, pero era seguro por ahora. Sin embargo, ambos sabían que la seguridad era temporal, los enemigos estaban fuera, vigilando y esperando cualquier error. «Tenemos que mantenernos alerta», dijo Andrés, mientras revisaba las cerraduras de la puerta. «No podemos confiarnos, ni un segundo». Valeria, apoyada contra la pared, lo miraba con preocupación mezclada con admiración. Nunca había visto a alguien tan decidido, tan valiente. «No es valentía, es miedo convertido en acción», respondió Andrés. «Cada segundo que pasa, pienso lo que podría pasar si algo te sucede. Y eso me impulsa a seguir». Esa noche, Andrés recordó todo lo que había aprendido desde que buscó a don Ernesto: la paciencia, la observación, la estrategia. Sabía que enfrentarse a la mafia mexicana requería más que fuerza, necesitaba inteligencia, coraje y, sobre todo, improvisación. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento medido, porque la línea entre la vida y la muerte era frágil. Mientras tanto, en otro rincón de Guadalajara, los cómplices de los enemigos de Valeria discutían los errores cometidos. Habían subestimado a Andrés, un joven sin experiencia en el mundo criminal, pero su determinación había cambiado las reglas del juego. Ahora, cualquier movimiento que hicieran debía ser más estratégico, porque Andrés estaba aprendiendo rápido. Don Ernesto, desde su despacho, observaba cada acción con detenimiento. Sabía que Andrés no solo estaba protegiendo a Valeria, sino que también estaba demostrando una capacidad de liderazgo y una audacia que pocos poseen. Aunque joven e inexperto, mostraba signos de convertirse en alguien capaz de manejar situaciones críticas sin perder la cabeza. «Este chico tiene potencial», murmuró don Ernesto. «Si logra sobrevivir, podría ser más valioso de lo que imaginamos». Al amanecer, Andrés decidió que debían moverse nuevamente. El día traería riesgos diferentes: calles transitadas, policías que podrían intervenir inadvertidamente y enemigos que podrían seguir sus pasos. Valeria, aunque cansada, comprendía que no podían quedarse quietos. Cada hora que pasaba aumentaba la amenaza. «Vamos a usar un vehículo seguro», dijo Andrés. «Tengo un plan para llegar a un lugar donde nadie nos encontrará temporalmente». Mientras conducían por calles aún mojadas por la lluvia, Andrés explicaba el plan a Valeria. Hablaban en susurros, tratando de no llamar la atención, pero la tensión era palpable. Cada mirada de Andrés transmitía preocupación, amor y determinación. Cada gesto de Valeria mostraba confianza y temor al mismo tiempo. De repente, un auto negro lo siguió a distancia. Andrés notó las luces reflejándose en los espejos retrovisores y supo que no podían perder tiempo. Con habilidad, maniobró por callejones y caminos secundarios, usando su conocimiento de la ciudad para despistar a los perseguidores. La persecución era intensa, y cada segundo que pasaba sentía que el peligro estaba más cerca.
No podemos dejar que nos alcancen, dijo Andrés, con la voz firme mientras aceleraba el vehículo. Mantente pegada a mí, confía en mí. Valeria asintió, su corazón latiendo con fuerza, mientras se aferraba a Andrés. Sabía que su vida dependía de él y de la rapidez con la que podían moverse. Cada movimiento era crucial, cada decisión podría ser la diferencia entre escapar y caer en las manos equivocadas. Finalmente, lograron llegar a un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, donde un contacto de don Ernesto los esperaba. Allí, pudieron descansar brevemente, cambiarse de ropa y recibir suministros. Andrés aprovechó el momento para evaluar la situación y planear la siguiente fase del rescate y protección de Valeria. Tenemos que anticipar sus movimientos, dijo Andrés, mientras revisaba mapas y rutas posibles. Ellos piensan que nos ganarán por sorpresa, pero vamos a usar su arrogancia en su contra. Valeria lo observaba con asombro, la transformación de Andrés era evidente. De un joven angustiado y asustado, ahora se estaba convirtiendo en alguien que podía enfrentar peligros con estrategia y decisión. Su amor por ella lo impulsaba, pero también su inteligencia y su capacidad de adaptación. Mientras tanto, los enemigos comenzaron a reorganizarse. Habían subestimado a Andrés, y ahora sabían que enfrentaban a alguien inesperadamente astuto. Esto cambió la dinámica de la persecución, ya no eran solo víctimas, sino jugadores activos en un juego de vida o muerte. Don Ernesto, viendo todo desde la distancia, sonrió ligeramente. Este chico tiene corazón y cerebro. Eso lo hace peligroso, pero también valioso. Si logra superar esto, su nombre resonará en Guadalajara por mucho tiempo. En los días siguientes, Andrés y Valeria movieron sus escondites varias veces, siempre un paso adelante de los enemigos. Cada movimiento requería precisión, silencio y coordinación. Cada encuentro con cómplices que los perseguían era un desafío que probaba no solo su resistencia física, sino también su inteligencia y su confianza mutua. No puedo imaginar mi vida sin ti, dijo Valeria una noche, mientras se escondían en un viejo almacén. Gracias por arriesgarlo todo por mí. Y yo no puedo imaginar mi vida sin ti, respondió Andrés. Todo esto, cada peligro, cada decisión, todo vale la pena si estamos juntos. Pero el peligro no se detenía. Cada sombra, cada calle, cada cruce de la ciudad podía ocultar un enemigo. Andrés sabía que la mafia mexicana no perdona, que cada error se paga caro, y que la vida y la muerte bailaban juntas en un juego que solo los más astutos podían ganar. A medida que la historia avanzaba, Andrés comprendió algo profundo. El amor verdadero podía ser más poderoso que cualquier arma, y la determinación y la valentía podían cambiar el curso de una vida. La lluvia de Guadalajara, las sombras y los riesgos constantes se habían convertido en el escenario donde él y Valeria demostrarían que juntos podían enfrentar lo imposible. Los días siguientes fueron una mezcla constante de tensión, miedo y determinación. Andrés y Valeria se movían de escondite en escondite, siempre bajo la lluvia o la oscuridad de la noche, conscientes de que cada paso podía ser observado por los enemigos. La ciudad de Guadalajara, con sus calles estrechas y callejones oscuros, se convirtió en un laberinto de peligro y estrategia. No podemos confiarnos, dijo Andrés mientras revisaba los mapas y rutas posibles. Cada segundo que pasa nos acerca al peligro si no actuamos con inteligencia. Valeria, aunque agotada, lo miraba con ojos llenos de confianza y amor. Sabía que Andrés estaba dispuesto a todo por ella, y eso le daba fuerza. Cada decisión que tomaban juntos reforzaba su vínculo, convirtiendo su amor en una especie de escudo invisible contra la amenaza constante. Mientras tanto, los enemigos comenzaron a reorganizar sus planes. Habían subestimado a Andrés, y eso les costó tiempo y recursos. La mafia mexicana no perdona errores, y ahora sus líderes discutían cómo recuperar el control y eliminar al joven que se había atrevido a desafiar su poder. Don Ernesto, siempre un paso adelante, observaba todo desde su despacho. Sabía que Andrés estaba aprendiendo rápido y que su audacia lo hacía peligroso para cualquier adversario. Sin embargo, también comprendía que la juventud del chico podía llevarlo a cometer errores graves si no estaba guiado correctamente. Tiene coraje, pero aún le falta experiencia, murmuró don Ernesto. Si logra superar esto, podría convertirse en un aliado invaluable, o en una víctima más de este mundo despiadado. Una noche, mientras se desplazaban hacia un nuevo escondite, Andrés notó que eran seguidos nuevamente. Un auto negro los estaba siguiendo a distancia, y su instinto le decía que esta vez no podían permitir errores. Con habilidad y conocimiento de la ciudad, Andrés maniobró por callejones estrechos, esquivando patrullas y obstáculos, utilizando la oscuridad y la lluvia como aliadas. «Mantente cerca de mí», dijo Andrés a Valeria, mientras aceleraba y giraba por un camino inesperado. «No vamos a dejar que nos atrapen». La persecución fue intensa,
con ráfagas de lluvia golpeando el parabrisas y el sonido de los motores resonando en los callejones. Cada movimiento era crucial, cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Andrés sintió la adrenalina recorrer su cuerpo, pero también una claridad sorprendente. Sabía exactamente qué hacer, cómo actuar y cómo proteger a Valeria. Finalmente, lograron despistar al auto negro y encontraron refugio en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Allí pudieron descansar brevemente, cambiarse de ropa y recibir suministros enviados por don Ernesto. La tensión disminuyó momentáneamente, pero Andrés sabía que esto era solo un respiro, el verdadero peligro aún estaba por venir. Tenemos que anticipar sus movimientos, dijo Andrés mientras revisaba mapas y posibles rutas de escape. Ellos creen que nos ganarán por sorpresa, pero vamos a usar su arrogancia en su contra. Valeria lo observaba con admiración. La transformación de Andrés era evidente. De un joven angustiado y temeroso, ahora se estaba convirtiendo en alguien que podía enfrentar peligros con estrategia y decisión, guiado por el amor y la determinación de protegerla a ella. Mientras tanto, los enemigos no se daban por vencidos. Cada fracaso incrementaba su furia y su deseo de venganza. Sabían que Andrés representaba una amenaza inesperada, y comenzaron a planear movimientos más agresivos, incluyendo la infiltración de informantes dentro del círculo cercano de don Ernesto. Don Ernesto, al conocer esto, decidió intervenir estratégicamente. Sabía que Andrés necesitaba aprender a lidiar con la traición y a manejar situaciones críticas por sí mismo. La mafia no perdona debilidades, y cada lección sería crucial para su supervivencia. Este chico está aprendiendo rápido, murmuró don Ernesto. Pero aún le falta comprender la verdadera naturaleza de este mundo. La fuerza bruta no siempre gana, el ingenio y la inteligencia son armas más poderosas que cualquier pistola. En los días siguientes, Andrés y Valeria comenzaron a ejecutar un plan más elaborado. Se movían cuidadosamente, utilizando señuelos y estrategias para confundir a sus perseguidores. Cada encuentro con enemigos era un desafío que requería precisión, calma y rapidez. Cada decisión podía salvar vidas o ponerlas en riesgo. Confío en ti, dijo Valeria, mientras lo observaba planear sus movimientos. Todo esto me da miedo, pero sé que no me fallarás. Nunca lo haría, respondió Andrés. Y esto apenas comienza. Cada paso que damos nos acerca a la seguridad, o a un desafío aún mayor. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada día que pasaba. La adversidad, el miedo y la lucha constante habían convertido su amor en un arma poderosa. No solo se protegían mutuamente, se impulsaban a ser más fuertes, más inteligentes y más valientes. Mientras la historia continuaba, Andrés comprendió que su lucha no era solo por Valeria, sino también por descubrir su propia fuerza interior. El amor verdadero, la estrategia y la determinación podían cambiar destinos, y cada desafío lo acercaba más a convertirse en alguien capaz de enfrentar incluso a los enemigos más despiadados de la mafia mexicana. Bajo la lluvia constante, las sombras de Guadalajara y la amenaza persistente, la historia de Andrés y Valeria se convertía en un relato épico de amor, valentía y supervivencia. Cada decisión, cada movimiento, cada instante de tensión reforzaba la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier obstáculo, aunque el precio fuera alto y el peligro fuera constante. La noche en Guadalajara era más oscura que nunca. La lluvia caía como cortinas de cristal sobre las calles desiertas, y los relámpagos iluminaban fugazmente los callejones donde Andrés y Valeria se movían con sigilo. Cada sombra parecía esconder un peligro, y cada sonido resonaba como un aviso de amenaza. Andrés, con el corazón latiendo con fuerza, sostenía la mano de Valeria mientras avanzaban con pasos medidos. «Casi hemos llegado», susurró Andrés. «Solo un poco más y estaremos a salvo, por ahora». Valeria lo miraba con ojos llenos de confianza y temor a la vez. Sabía que Andrés estaba dispuesto a todo por ella, y eso le daba fuerza para seguir, incluso cuando su cuerpo estaba agotado y sus nervios al límite. Cada segundo en las calles de Guadalajara era un recordatorio de que estaban jugando con la vida misma, y que la mafia no perdona errores. Mientras avanzaban, Andrés recordó las palabras de don Ernesto: «En este mundo, el miedo es un aliado si lo usas, pero también puede ser tu peor enemigo». Comprendió que su valentía no era suficiente, necesitaba pensar, anticipar movimientos y usar la inteligencia como arma. Cada decisión que tomaba podía salvarlos o condenarlos. De repente, un sonido metálico detrás de ellos los alertó. Andrés giró rápidamente, empujando a Valeria hacia un muro lateral mientras dos hombres emergían de las sombras, armados y con intención de atacarlos. La adrenalina recorrió su cuerpo, y su mente se enfocó en cada detalle: posición de los atacantes, posibles rutas de escape, objetos cercanos para usar como distracción. «Corre hacia el callejón de la derecha», ordenó Andrés. «Yo los detengo».
Valeria dudó por un instante, pero confiando plenamente en Andrés, obedeció. Él enfrentó a los atacantes, usando movimientos improvisados, tirando objetos y aprovechando cada sombra y esquina para distraerlos. Cada instante era un combate entre la vida y la muerte, y cada respiración podía ser la última. Tras un enfrentamiento que pareció eterno, Andrés logró abrirse paso hacia Valeria. La tomó entre sus brazos y corrieron juntos por un laberinto de callejones, esquivando cada emboscada y peligro. Sus corazones latían al unísono, impulsados por el miedo, la adrenalina y un amor que los mantenía unidos frente a la muerte. «Nunca te dejaré», susurró Andrés mientras la abrazaba con fuerza. «Nada ni nadie nos separará». «Lo sé, y eso me da fuerza», respondió Valeria, sus lágrimas mezcladas con la lluvia. «Sé que juntos podemos superar esto». Pero la amenaza estaba lejos de terminar. Los enemigos, furiosos por el fracaso anterior, reorganizaban sus estrategias. Habían subestimado a Andrés, y ahora la ira y la necesidad de venganza los hacían más peligrosos que nunca. Sabían que cada movimiento debía ser calculado y que cualquier error podría costarles la vida. Mientras tanto, don Ernesto observaba todo desde la distancia, evaluando la evolución de Andrés. «Este chico tiene coraje y astucia», murmuró. «Pero aún le falta comprender la naturaleza total de este mundo. Aquí, la fuerza sin estrategia es inútil, y el corazón sin control puede llevar a la ruina». Al amanecer, Andrés y Valeria llegaron a un escondite seguro temporal, un departamento en las afueras de la ciudad, donde pudieron descansar y reorganizarse. Allí, entre susurros y mapas, Andrés delineó un plan para anticipar los movimientos de los enemigos y proteger a Valeria mientras buscaba la manera de eliminar la amenaza de raíz. «Tenemos que adelantarnos a ellos», dijo Andrés mientras señalaba rutas y posibles puntos de encuentro. «Ellos creen que nos ganarán por sorpresa, pero vamos a usar su arrogancia contra ellos». Valeria lo observaba, cada vez más consciente de la transformación que Andrés había experimentado desde que todo comenzó. De un joven angustiado y asustado, ahora era alguien capaz de enfrentar peligros con estrategia, astucia y un amor inquebrantable. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento constante, enfrentamientos estratégicos, persecuciones y momentos de tensión extrema. Andrés aprendió a leer las calles, anticipar movimientos y manejar cada situación con inteligencia. Cada encuentro con enemigos se convertía en una lección, cada decisión en una estrategia de supervivencia. Mientras tanto, la relación entre Andrés y Valeria se profundizaba. El peligro constante, la adrenalina y la lucha compartida fortalecían su vínculo. Ya no eran solo amantes, eran un equipo, unidos por la supervivencia y por un amor que los impulsaba a ser más valientes, más astutos y más decididos que nunca. En una noche especialmente oscura, Andrés y Valeria fueron emboscados nuevamente. Esta vez, los atacantes eran más numerosos y mejor preparados. Sin embargo, Andrés había aprendido de cada error, y usando señuelos, movimientos estratégicos y su conocimiento del terreno, logró neutralizar la amenaza mientras Valeria se mantenía protegida detrás de él. «Nunca me rendiré», dijo Andrés, respirando con dificultad pero con la determinación intacta. «No permitiré que te hagan daño». «Y yo estaré a tu lado», respondió Valeria, con lágrimas de miedo y orgullo. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Don Ernesto, observando desde su despacho, sonrió con satisfacción. «Este chico está aprendiendo rápido», murmuró. «Su amor, coraje y astucia lo hacen impredecible. Si logra sobrevivir, cambiará las reglas del juego para siempre». Y así, bajo la lluvia constante de Guadalajara, las sombras y la amenaza persistente de la mafia, Andrés y Valeria continuaron su lucha. Cada día era un desafío, cada noche una prueba de valentía y amor. Cada decisión podía ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero juntos estaban dispuestos a enfrentar lo imposible, confiando en su fuerza, su inteligencia y, sobre todo, en el amor que los mantenía unidos frente al peligro. La ciudad de Guadalajara despertaba entre la lluvia persistente y un cielo gris que parecía presagiar lo que estaba por venir. Andrés y Valeria habían logrado moverse varias veces durante la noche, evitando emboscadas y manteniéndose un paso adelante de los enemigos, pero sabían que la calma era solo temporal. La mafia mexicana, herida en su orgullo, no se detendría hasta recuperar el control. «Tenemos que mantenernos alerta», dijo Andrés mientras revisaba el interior del escondite. «Cada sombra puede ser un enemigo y cada sonido, una trampa». Valeria, apoyada contra la pared, respiraba con dificultad, pero su mirada estaba llena de determinación. «Confío en ti», dijo. «No sé cómo lo haces, pero siento que nada puede tocarnos si estamos juntos». «No es magia», respondió Andrés. «Es estrategia y amor. Nada más poderoso que eso cuando todo parece perdido».
Mientras planificaban su próximo movimiento, don Ernesto observaba desde la distancia. Sabía que Andrés estaba evolucionando rápidamente. Su valentía, su inteligencia y su amor por Valeria lo convertían en alguien capaz de desafiar incluso a los más despiadados sicarios. Sin embargo, también era consciente de que la juventud y la falta de experiencia podían ser un arma de doble filo. «Es valiente», murmuró don Ernesto, «pero aún le falta entender que la fuerza sin estrategia es inútil y que el corazón puro puede ser usado en su contra si no se sabe manejar». Al caer la noche, Andrés decidió mover a Valeria a un lugar seguro aún más alejado del centro de Guadalajara. Condujeron por calles oscuras y callejones mojados, evitando luces y patrullas, mientras cada sonido los mantenía en alerta máxima. El aire estaba cargado de tensión, y la adrenalina recorría cada fibra de sus cuerpos. «No podemos permitirnos errores», susurró Andrés. «Cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte». Valeria asintió, sintiendo que su destino estaba completamente en manos de Andrés, pero también confiando en su fuerza y en el amor que los unía. Cada kilómetro recorrido los acercaba más a la seguridad, pero también a un enfrentamiento inevitable con los enemigos que los perseguían. En un cruce estratégico, un auto negro apareció de la nada, bloqueando su camino. Andrés reaccionó de inmediato, girando bruscamente hacia un callejón estrecho, usando su conocimiento de la ciudad para ganar ventaja. La persecución se volvió frenética, ráfagas de lluvia golpeando los parabrisas, el sonido de los motores retumbando los callejones, y la certeza de que cualquier error podría ser fatal. «Agárrate fuerte», gritó Andrés mientras maniobraba entre obstáculos, esquivando coches y objetos en la calle. Valeria se aferró a él, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo el miedo y la emoción mezclados en un torbellino que los unía más que nunca. Cada segundo era un desafío, y cada maniobra era una prueba de ingenio y coraje. Finalmente, lograron despistar al auto negro y se refugiaron en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Allí pudieron descansar brevemente, cambiarse de ropa y recibir suministros enviados por don Ernesto. La tensión disminuyó momentáneamente, pero Andrés sabía que esto era solo un respiro, los enemigos aún los buscaban y la amenaza persistía. «Tenemos que adelantarnos a ellos», dijo Andrés mientras revisaba mapas y rutas de escape. «Ellos creen que nos atraparán, pero vamos a usar su arrogancia contra ellos». Valeria lo miraba, admirada por la transformación que Andrés había tenido desde que comenzó toda esta pesadilla. De un joven angustiado y temeroso, ahora se había convertido en alguien capaz de enfrentar peligros con estrategia, astucia y un amor que lo hacía imparable. Durante los días siguientes, Andrés y Valeria ejecutaron un plan aún más complejo. Se movían constantemente, utilizando señuelos, rutas alternativas y estrategias para confundir a los enemigos. Cada enfrentamiento era una prueba de habilidad y resistencia, y cada decisión podía significar la vida o la muerte. Pero la mafia no se quedaba atrás. Cada fracaso aumentaba su furia, y comenzaron a infiltrar informantes y traidores en el círculo cercano de don Ernesto. La tensión aumentaba, y Andrés comprendió que no solo debía proteger a Valeria, sino también estar atento a cada movimiento de su entorno, anticipando traiciones y peligros ocultos. Una noche, mientras se escondían en un almacén abandonado, Andrés y Valeria fueron rodeados por varios enemigos. Esta vez, la emboscada era completa, armas, gritos y luces de linternas creaban un ambiente de terror. Pero Andrés había aprendido de cada error. Usando su ingenio, los objetos del entorno y movimientos estratégicos, logró neutralizar a varios atacantes mientras guiaba a Valeria hacia la salida. «Confía en mí», gritó mientras corrían por un pasillo oscuro, esquivando disparos y obstáculos. «Vamos, no mires atrás». Valeria, con lágrimas en los ojos, lo seguía fielmente. Cada instante reforzaba la certeza de que su amor podía ser su fuerza más poderosa, y que juntos podían enfrentar incluso a los enemigos más despiadados. Don Ernesto, viendo todo desde su despacho, sonrió con satisfacción. «Este chico está aprendiendo rápido», murmuró. «Su combinación de coraje, amor y astucia lo hace impredecible. Si logra sobrevivir, cambiará las reglas del juego de la mafia mexicana para siempre». Los días siguientes estuvieron llenos de enfrentamientos, persecuciones y estrategias complejas. Andrés y Valeria se convirtieron en un equipo imparable, utilizando su inteligencia, coraje y vínculo emocional para mantenerse un paso adelante de los enemigos. Cada desafío los fortalecía, y cada victoria parcial aumentaba su confianza y determinación. Pero el peligro persistía. La mafia mexicana estaba decidida a recuperar el control y eliminar a quienes los habían desafiado. Andrés comprendió que no podía confiar en nadie más que en Valeria, en don Ernesto y en su propia astucia. Cada decisión debía ser calculada, cada movimiento medido.
La línea entre la vida y la muerte era extremadamente delgada, y el precio de un error podía ser fatal. En medio de esta tensión, Andrés y Valeria compartieron momentos de humanidad y amor. En un instante de calma, se abrazaron bajo la lluvia, sintiendo que, aunque el mundo estuviera lleno de sombras y peligros, su amor podía ser su refugio y su fuerza. No importa lo que pase, dijo Andrés. Te protegeré, cueste lo que cueste. Y yo estaré a tu lado, respondió Valeria. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Bajo la lluvia de Guadalajara, entre las sombras y la amenaza constante de la mafia, la historia de Andrés y Valeria continuaba, un relato épico de amor, valentía y supervivencia, donde cada segundo contaba y cada decisión podía cambiarlo todo. La madrugada en Guadalajara era un escenario de sombras y lluvia constante. Andrés y Valeria habían logrado moverse varias veces, pero el peligro nunca desaparecía. Cada calle, cada esquina y cada callejón podía esconder un enemigo. Sus pasos eran silenciosos, medidos, y cada respiración estaba cargada de tensión. Tenemos que estar alerta, dijo Andrés mientras revisaba el escondite temporal. Cada sombra puede ser un enemigo, cada sonido una trampa. Valeria, apoyada contra la pared, respiraba con dificultad pero su mirada estaba llena de determinación. Confío en ti, dijo. No sé cómo lo haces, pero siento que nada puede tocarnos si estamos juntos. No es magia, respondió Andrés. Es estrategia, astucia y amor. Nada más poderoso cuando todo parece perdido. Don Ernesto, observando desde la distancia, sonrió mientras veía la evolución de Andrés. Es valiente, sí, murmuró, pero aún le falta comprender la naturaleza de este mundo. Aquí, la fuerza bruta no siempre gana, y el corazón puro puede ser usado en su contra si no se sabe manejar. Al caer la noche, Andrés decidió mover a Valeria a un lugar más seguro, lejos del centro de Guadalajara. Condujeron por calles oscuras y callejones mojados, evitando luces y patrullas, mientras cada sonido los mantenía en máxima alerta. El aire estaba cargado de tensión, y la adrenalina recorría cada fibra de sus cuerpos. No podemos permitirnos errores, susurró Andrés. Cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Valeria asintió, confiando plenamente en él. Cada kilómetro recorrido los acercaba más a la seguridad, pero también a un enfrentamiento inevitable con los enemigos que los perseguían. De repente, un auto negro bloqueó su camino. Andrés reaccionó de inmediato, girando bruscamente hacia un callejón estrecho, usando su conocimiento de la ciudad para ganar ventaja. La persecución se volvió frenética, ráfagas de lluvia golpeando los parabrisas, motores rugiendo, y la certeza de que cualquier error podría ser fatal. «¡Agárrate fuerte!», gritó Andrés mientras maniobraba entre obstáculos y esquivaba coches y escombros. Valeria se aferró a él, su corazón latiendo con fuerza, mezclando miedo y emoción en un torbellino que los unía más que nunca. Cada segundo era un desafío, y cada maniobra una prueba de ingenio y coraje. Finalmente, lograron despistar al auto negro y se refugiaron en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Allí descansaron brevemente, cambiaron de ropa y recibieron suministros enviados por don Ernesto. La tensión disminuyó momentáneamente, pero Andrés sabía que esto era solo un respiro, los enemigos aún los buscaban y la amenaza persistía. «Tenemos que adelantarnos a ellos», dijo Andrés mientras revisaba mapas y rutas. «Ellos creen que nos atraparán, pero vamos a usar su arrogancia en nuestra contra». Valeria lo miraba, cada vez más consciente de la transformación de Andrés. De un joven angustiado y temeroso, ahora era alguien capaz de enfrentar peligros con estrategia, astucia y un amor inquebrantable. Los días siguientes estuvieron llenos de enfrentamientos estratégicos, persecuciones y momentos de tensión extrema. Andrés y Valeria se convirtieron en un equipo imparable, usando inteligencia, coraje y vínculo emocional para mantenerse un paso adelante de los enemigos. Cada desafío los fortalecía, y cada victoria parcial aumentaba su confianza y determinación. Pero la mafia no se quedaba atrás. Cada fracaso incrementaba su furia, y comenzaron a infiltrar informantes y traidores dentro del círculo cercano de don Ernesto. La tensión aumentaba, y Andrés comprendió que no solo debía proteger a Valeria, sino también anticipar traiciones y peligros ocultos en cada paso. Una noche, mientras se escondían en un almacén, fueron rodeados por varios enemigos. Esta vez, la emboscada era completa, armas, gritos y luces de linternas creaban un ambiente de terror. Pero Andrés había aprendido de cada error. Usando su ingenio, objetos del entorno y movimientos estratégicos, logró neutralizar a varios atacantes mientras guiaba a Valeria hacia la salida. «Confía en mí», gritó mientras corrían por un pasillo oscuro, esquivando disparos y obstáculos. «No mires atrás». Valeria, con lágrimas en los ojos, lo seguía fielmente.
Cada instante reforzaba la certeza de que su amor podía ser su fuerza más poderosa, y que juntos podían enfrentar incluso a los enemigos más despiadados. Don Ernesto, observando desde su despacho, murmuró: su combinación de coraje, amor y astucia lo hace impredecible. Si logra sobrevivir, cambiará las reglas del juego de la mafia para siempre. Los días siguientes estuvieron llenos de enfrentamientos, persecuciones y estrategias complejas. Andrés y Valeria utilizaban señuelos, rutas alternativas y tácticas de engaño para confundir a sus enemigos. Cada decisión podía salvar vidas o ponerlas en riesgo. El vínculo entre Andrés y Valeria se profundizó aún más. El peligro constante y la lucha compartida fortalecían su relación. Ya no eran solo amantes, eran un equipo, unidos por la supervivencia y por un amor que los impulsaba a ser más valientes, inteligentes y decididos que nunca. Pero la amenaza persistía. La mafia mexicana estaba decidida a recuperar el control y eliminar a quienes los habían desafiado. Andrés comprendió que no podía confiar en nadie más que en Valeria, don Ernesto y en su propia astucia. Cada decisión debía ser calculada, cada movimiento medido. La línea entre la vida y la muerte era extremadamente delgada, y el precio de un error podía ser fatal. En medio de esta tensión, compartieron momentos de humanidad y amor. En un instante de calma, se abrazaron bajo la lluvia, sintiendo que aunque el mundo estuviera lleno de sombras y peligros, su amor podía ser su refugio y su fuerza. No importa lo que pase, dijo Andrés. Te protegeré, cueste lo que cueste. Y yo estaré a tu lado, respondió Valeria. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. La lluvia no cesaba en Guadalajara. Cada calle, cada callejón y cada sombra eran un recordatorio constante del peligro que lo seguía. Andrés y Valeria habían aprendido a moverse con cautela, a observar cada detalle y a confiar plenamente en su instinto. Cada noche era un juego de supervivencia, y cada movimiento debía ser calculado al milímetro. No podemos bajar la guardia ni un segundo, dijo Andrés mientras revisaba el mapa de la ciudad, señalando rutas de escape y posibles escondites. Cada sombra puede ser un enemigo y cada sonido, una amenaza. Valeria lo observaba con ojos llenos de determinación y miedo, pero sobre todo de confianza. Confío en ti, dijo. Sé que nada puede tocarnos mientras estemos juntos. No es magia, respondió Andrés. Es estrategia, astucia y amor. Cuando todo parece perdido, eso es lo que nos mantiene vivos. Don Ernesto, desde su despacho, observaba todo con atención. Sabía que Andrés estaba evolucionando rápidamente. Su valentía y su inteligencia lo hacían impredecible, y su amor por Valeria lo impulsaba a arriesgarlo todo. Pero también era consciente de que la juventud y la falta de experiencia podían ser un riesgo fatal. Tiene coraje, murmuró don Ernesto, pero aún le falta comprender la verdadera naturaleza de este mundo. Aquí, la fuerza bruta no siempre gana, y el corazón puro puede ser usado en su contra si no se maneja con cuidado. Al caer la noche, Andrés decidió mover a Valeria a un lugar más seguro, lejos del centro de la ciudad. Condujeron por calles mojadas y oscuras, evitando patrullas y luces, mientras cada sonido los mantenía en máxima alerta. La tensión era palpable, y la adrenalina recorría cada fibra de sus cuerpos. No podemos permitirnos errores, susurró Andrés. Cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Valeria asintió, confiando plenamente en él. Cada kilómetro recorrido los acercaba más a la seguridad, pero también a un enfrentamiento inevitable con los enemigos que los buscaban. De repente, un auto negro bloqueó su camino. Andrés reaccionó de inmediato, girando bruscamente hacia un callejón estrecho, usando su conocimiento de Guadalajara para ganar ventaja. La persecución se volvió frenética, ráfagas de lluvia golpeando el parabrisas, motores rugiendo y la certeza de que cualquier error podía ser fatal. «¡Agárrate fuerte!», gritó Andrés mientras maniobraba entre obstáculos y esquivaba coches y escombros. Valeria se aferró a él, su corazón latiendo con fuerza, mezclando miedo y emoción en un torbellino que los unía más que nunca. Cada segundo era un desafío, cada maniobra una prueba de ingenio y coraje. Finalmente, lograron despistar al auto negro y se refugiaron en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Allí descansaron brevemente, cambiaron de ropa y recibieron suministros enviados por don Ernesto. La tensión disminuyó momentáneamente, pero Andrés sabía que esto era solo un respiro, los enemigos aún los buscaban y la amenaza persistía. «Tenemos que adelantarnos a ellos», dijo Andrés mientras revisaba mapas y rutas de escape. «Ellos creen que nos atraparán, pero vamos a usar su arrogancia en nuestra contra». Valeria lo miraba, admirando la transformación que había tenido desde que todo comenzó. De un joven angustiado y temeroso,
Andrés se había convertido en alguien capaz de enfrentar peligros con estrategia, astucia y un amor inquebrantable. Los días siguientes estuvieron llenos de enfrentamientos estratégicos, persecuciones y momentos de tensión extrema. Andrés y Valeria se convirtieron en un equipo imparable, usando inteligencia, coraje y vínculo emocional para mantenerse un paso adelante de los enemigos. Cada desafío los fortalecía, y cada victoria parcial aumentaba su confianza y determinación. Pero la mafia no se quedaba atrás. Cada fracaso incrementaba su furia, y comenzaron a infiltrar informantes y traidores dentro del círculo cercano de don Ernesto. La tensión aumentaba, y Andrés comprendió que no solo debía proteger a Valeria, sino también anticipar traiciones y peligros ocultos en cada paso. Una noche, mientras se escondían en un almacén, fueron rodeados por varios enemigos. Esta vez, la emboscada era completa. Armas, gritos y luces de linternas creaban un ambiente de terror. Pero Andrés había aprendido de cada error. Usando su ingenio, objetos del entorno y movimientos estratégicos, logró neutralizar a varios atacantes mientras guiaba a Valeria hacia la salida. «Confía en mí», gritó mientras corrían por un pasillo oscuro, esquivando disparos y obstáculos. «No mires atrás». Valeria, con lágrimas en los ojos, lo seguía fielmente. Cada instante reforzaba la certeza de que su amor podía ser su fuerza más poderosa, y que juntos podían enfrentar incluso a los enemigos más despiadados. Don Ernesto, observando desde su despacho, murmuró: «Su combinación de coraje, amor y astucia lo hace impredecible. Si logra sobrevivir, cambiará las reglas del juego de la mafia mexicana para siempre». Los días siguientes estuvieron llenos de enfrentamientos, persecuciones y estrategias complejas. Andrés y Valeria utilizaban señuelos, rutas alternativas y tácticas de engaño para confundir a sus enemigos. Cada decisión podía salvar vidas o ponerlas en riesgo. El vínculo entre Andrés y Valeria se profundizó aún más. El peligro constante y la lucha compartida fortalecían su relación. Ya no eran solo amantes, eran un equipo, unidos por la supervivencia y por un amor que los impulsaba a ser más valientes, inteligentes y decididos que nunca. Pero la amenaza persistía. La mafia mexicana estaba decidida a recuperar el control y eliminar a quienes los habían desafiado. Andrés comprendió que no podía confiar en nadie más que en Valeria, don Ernesto y en su propia astucia. Cada decisión debía ser calculada, cada movimiento medido. La línea entre la vida y la muerte era extremadamente delgada, y el precio de un error podía ser fatal. En medio de esta tensión, compartieron momentos de humanidad y amor. En un instante de calma, se abrazaron bajo la lluvia, sintiendo que aunque el mundo estuviera lleno de sombras y peligros, su amor podía ser su refugio y su fuerza. «No importa lo que pase», dijo Andrés. «Te protegeré, cueste lo que cueste. Y yo estaré a tu lado», respondió Valeria. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Bajo la lluvia de Guadalajara, entre sombras y la amenaza constante de la mafia, la historia de Andrés y Valeria continuaba, un relato épico de amor, valentía y supervivencia, donde cada segundo contaba y cada decisión podía cambiarlo todo. La ciudad de Guadalajara amanecía con un gris pesado, mientras la lluvia persistente golpeaba los techos y calles, creando un ambiente cargado de tensión y peligro. Andrés y Valeria habían aprendido a moverse con cautela absoluta. Cada paso era calculado, cada sombra podía ser un enemigo, cada sonido una alerta. Sus cuerpos estaban agotados, pero su determinación los mantenía firmes. «No podemos confiarnos ni un instante», susurró Andrés mientras examinaba los mapas y rutas de escape. «Cada movimiento que hagamos debe ser perfecto, porque cualquier error puede costarnos la vida». Valeria lo miraba con ojos llenos de confianza, mezclados con miedo. «Confío en ti», dijo. «Siento que mientras estemos juntos, nada nos tocará». «No es solo confianza», respondió Andrés. «Es estrategia, ingenio y amor. Nada más puede sostenernos cuando todo parece perdido».